Mi nombre es Marcel Cárdenas, quiero darles la bienvenida y decirles que es gusto tenerlos el día de hoy en este evento. En esta oportunidad nos está acompañando Osvaldo Caviedes. Osvaldo Caviedes nos comparte desde Chile. Es Sales Manager para Chile, Perú, Ecuador y Bolivia. Y adicionalmente es el Team Leader de WD Red, que es la línea de productos que vamos a ver el día de hoy, dispositivos de almacenamiento especial para NAS. Vamos a tener un espacio al final de preguntas y de respuestas. Les pediría que a medida que van surgiendo dudas las compartan vía chat y vamos a resolverlas al final. Entregaremos 3 gift cards de $100 cada una, son para Amazon, por lo que les pediría estar muy atentos a la charla porque las respuestas a la participación al final es la que les va a garantizar que puedan ganarse esas 3 gift cards que realmente son bastante interesantes. Bienvenido, Osvaldo, que nos compartieras este tema tan interesante de este lanzamiento de WD. Muchas gracias, Marcel. Bueno, buenos días, buenas tardes, no sé en qué país se encuentran, así que muchas gracias por asistir a esta presentación. Muchas gracias también, como siempre, al equipo de Incomex por organizar esta, que para nosotros es una línea de productos muy importante, una línea que vemos un potencial realmente grande en la región completa. A nivel mundial es una categoría que cada día demanda mayor capacidad de almacenamiento y la idea justamente de la presentación es poder enseñarles, mostrarles cuáles son los productos que nosotros tenemos, cómo se categorizan, cuáles son los tips de ventas, cómo se posicionan, de tal manera de que cuando ustedes vayan y vean el inventario que tienen las oficinas de Incomex, después de esta presentación sepan, mirando simplemente el producto, a qué se refiere, para qué está destinado, para qué tipo de NAS, etcétera, etcétera. Así que vamos a partir y la idea justamente es que ustedes puedan comprender un poco más acerca de este segmento de negocio y obviamente que conozcan nuestros productos. En general, nosotros como compañía vemos constantemente un aumento explosivo de la cantidad de datos que estamos generando. No solamente a nivel de empresas, sino que lo vemos inclusive en nuestra vida diaria. O sea, nosotros cada vez tomamos mayores fotografías, las fotografías cada vez son de mayor calidad, al ser de mayor calidad se requiere mayor capacidad de almacenamiento, los videos, etcétera. Después, si nos pasamos a mirar las empresas, también las empresas generan mucho contenido digital que tiene que ser almacenado en alguna parte. Y así podemos ver los distintos segmentos de nuestra vida diaria, ya sea a nivel personal o a nivel empresarial. Y la idea de nosotros cuando lanzamos ya hace varios años nuestro color red, que es el color que identificamos nosotros todo lo que tiene que ver con almacenamiento NAS, ahora vamos a ir explicando un poco de qué se trata almacenamiento NAS, lo que vamos a tratar justamente de resolver es este problema de dónde almacenamos la gran cantidad de información que se está generando, donde la almacenamos de una manera también confiable, en discos duros, obviamente, o en SSDs, eh, independiente de cuál sea el caso, pero que sean productos confiables, donde los usuarios puedan tener su información resguardada. Y esa es un poco la idea general de nosotros como compañía, de tratar de proveer un producto que obviamente ayude a solucionar este problema del crecimiento tan explosivo que tenemos de información. Si nosotros hacemos una comparativa entre un NAS, ¿ya? Y una nube, que probablemente el concepto de nube ya lo tenemos un poco más, es más cotidiano para nosotros. De hecho, como usuarios, probablemente ustedes en sus celulares o en sus computadores trabajan con algún tipo de nube. No sé, los usuarios de Apple trabajan con iCloud, los usuarios que no son de Apple, o inclusive los usuarios de Apple o usuarios de Windows o el usuario en general con un celular, donde sea,
A lo mejor tiene Dropbox o SkyDrive o Google Drive, etcétera. Esas son nubes públicas y es el concepto de alguna manera que nosotros tratamos de contrastar con lo que tiene que ver con un servidor NAS. De partida, un servidor NAS no necesariamente es una nube, o sea, partamos desde ese punto de vista. Entonces, ¿qué es lo que es una nube y qué es lo que es un servidor NAS? Bueno, una nube simplemente es datos almacenados de forma remota, donde los usuarios, lo primero es que los usuarios no saben dónde está almacenada la información. Cuando nosotros subimos información a la nube, no tenemos la menor idea de dónde va esa información. Sabemos que está en alguna parte del mundo, sabemos que está alojada en uno, dos o tres o muchos servidores, pero no sabemos dónde está. Cuando hablamos de un almacenamiento NAS, es un almacenamiento, son datos almacenados de forma local en una red local, ¿ok? Ya hay una gran diferencia. O sea, el usuario de un NAS, ya sea un usuario de hogar o una empresa, sí sabe dónde está la información. ¿Por qué? Porque obviamente físicamente tiene instalado el servidor NAS en sus dependencias. Ahora, en términos de la infraestructura, un servidor, la nube requiere una infraestructura de nube regional. Obviamente, uno cuando tiene una nube, uno puede acceder a la información desde cualquier parte del mundo. En el caso de la infraestructura que se necesita en un NAS, se requiere solamente de una red de área local. Nosotros también podemos habilitar en varios modelos de NAS independientes de las marcas, también se pueden habilitar ese concepto de poder acceder a la información desde cualquier parte del mundo, pero en el concepto general de NAS, de hecho por sus siglas, es un servidor que está en una red local LAN, ¿ok? Ahora, en términos de la velocidad de acceso, casi siempre un servidor NAS, el acceso es un poco más rápido porque estoy accediendo a la información de forma local. Ese es el concepto general y primordial en un NAS. Como les decía, también puedo yo acceder a la información del NAS fuera de la red local, pero el concepto general es poder acceder a la información en la red local y por eso que los tiempos de acceso son mucho más bajos que acceder a la información en una nube. En términos de costos, uno compra un servidor NAS y ya compró la cantidad de almacenamiento que compró y ya no tiene que volver a pagar por capacidad. En el caso de la nube, si yo quiero seguir aumentando la capacidad de almacenamiento, tengo que seguir aumentando el pago que hago mensualmente por el acceso a esa información. En términos de la confiabilidad, en el caso de la nube, nosotros como usuarios a veces suponemos que hay redundancia, que nuestra información está replicada, ¿cierto? En caso de que se dañe un servidor, es natural para el usuario poder seguir accediendo a la información. Ese mismo concepto está en servidores NAS también, y ahí es el famoso concepto de RAID, que vamos a ver un poquito más adelante. Y en términos del control de seguridad, bueno, creo que hay una diferencia a favor del servidor NAS porque en términos de seguridad uno sabe dónde está el producto, uno da el acceso a los usuarios que van a acceder a la información, puede limitar el acceso a la información, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el caso de la nube, dependemos un poco de cuáles son los niveles de seguridad que tiene la empresa que nosotros estamos contratando. Y obviamente por temas de respuesta ante desastres, en el caso del NAS, claramente si es que se quema el edificio donde yo tengo el NAS o pasa o se lo roban, puede pasar. Obviamente yo voy a perder toda la información que tengo contenida en el NAS independiente del RAID que yo haya definido. Para eso, obviamente, se recomienda siempre tener más de un almacenamiento centralizado porque es el riesgo que se corre con un NAS de cualquier marca. Ahora, ¿quiénes son los usuarios que utilizan NAS? Y esto es súper interesante, que ustedes obviamente como están en el negocio de venta de computadores, venta de servidores NAS o venta de infraestructura o prácticamente en todo lo que tiene que ver con computación, lo positivo es que el uso de servidores NAS y cuáles son los usuarios es prácticamente transversal a toda la sociedad. O sea, yo puedo tener un servidor NAS en casa,
porque realmente quiero tener toda la información de mi familia centralizada. Hablando, por ejemplo, de fotografía, quiero tener toda la fotografía centralizada en un servidor, quiero tener, no sé, los documentos personales también centralizados en un servidor en casa, o puedo tener también un servidor NAS o varios servidores NAS en pequeñas empresas o en creadores de contenido. Hoy día, como ustedes saben, todo el tema de generación de contenido para las redes sociales es increíblemente alto. Ya todo el mundo está generando contenido. Ya no solamente hay que ser profesional para generar contenido, bueno, y ese contenido se tiene que almacenar también. Para educadores, todo lo que tiene que ver con educación, también se genera mucho contenido digital, toda la rama médica. Imagínense cuando uno se toma una tomografía, son miles y miles de fotos en una sola tomografía. Por lo tanto, esos volúmenes de información se tienen que almacenar en alguna parte. Y ahí es donde entra el servidor NAS como un producto muy, muy importante para cualquier tipo de usuario en general. Nosotros trabajamos con prácticamente todas las marcas. Recordemos que estamos hablando del disco duro y vamos a hablar del disco duro que va dentro del servidor NAS. Incomex también es distribuidor de muchas marcas de servidores NAS. Nosotros también como WD también tenemos algunos servidores que son servidores más pensados para usuarios de hogar y de pequeñas empresas. Por lo tanto, hay conceptos que son súper importantes en un servidor NAS. El primer concepto es que tiene que ser 24/7, o sea, la idea es que el servidor NAS, cuando yo necesite la información esté. El otro concepto es lo que yo les decía anteriormente, el tema de RAID, que tiene que ver con la redundancia de la información. Cuando yo defino el tipo de RAID que voy a tener en un servidor NAS, lo que estoy definiendo es el tipo de redundancia, o sea, cuánto yo quiero que los datos que yo estoy poniendo en el servidor se dupliquen, se tripliquen, de tal manera de que si algún disco duro falla en algún momento, yo pueda recuperar esa información simplemente instalando un nuevo disco duro. Y obviamente el RAID va a restaurar el RAID que yo definí como usuario. Eh, Todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente también es muy importante en este tipo de producto. La escalabilidad, yo puedo comprar un NAS a lo mejor de muchas bahías. Las bahías son donde van los discos duros. Hay NAS de 2 bahías, 4 bahías, 8, 24, 32, 64 bahías, etcétera. Y es escalable porque obviamente yo puedo, primero, en un servidor NAS, puedo definir, bueno, voy a partir con 4 discos duros, por ejemplo, en un servidor de 8 y después más adelante puedo ir agregando mayor capacidad a medida que yo voy necesitando mayor capacidad. O también puedo escalar no solamente en discos duros, sino que en servidores NAS en una organización. Y también muy importante que el servidor NAS pueda ofrecer control y seguridad de la información que se está almacenando ahí. Ya entrando en materia de lo que obviamente nosotros tenemos como compañía, nosotros hoy día tenemos 3 niveles de producto que los vamos a ver en detalle a continuación. Todos nuestros productos WD Red, de la familia de WD Red, están pensados primero para trabajar 24/7, ¿ya? Son discos duros que pueden estar escribiendo y leyendo y usándose las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿ok? Por lo tanto, ahí tenemos ya un check de que nuestros productos cumplen con lo que hablábamos anteriormente de lo que debería tener un servidor NAS. Todos nuestros discos duros están preparados para trabajar en RAID, es decir, dependiendo del servidor donde yo voy a instalar el disco duro, voy a definir qué tipo de RAID puedo tener. Puedo tener RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a entrar mucho en detalle en qué significa cada uno de los RAID, pero entre 0 y 1 y 5 y 10, las diferencias entre los distintos RAID tiene que ver con la duplicidad de la información dentro del servidor NAS. Por ejemplo, un RAID 0, cuando yo defino RAID 0, estoy definiendo que yo voy a ver como usuario toda la capacidad que tengo instalada. Es decir, si tengo un servidor de 2 bahías con 2 discos duros de 2 TB, yo al definir un RAID 0 voy a ver 4 TB. ¿Ok? Por lo tanto, no va a haber duplicidad de la información. Pero si yo lo defino en RAID 1,
lo que yo tenga en un disco duro se va a replicar en el otro. Por lo tanto, el usuario, si bien es cierto, tiene dos discos duros de 2 terabytes, tiene 4 terabytes en total, pero el usuario solamente va a poder ocupar 2 terabytes. ¿Por qué? Porque se está replicando un disco en el otro, de tal manera que si falla alguno de los dos discos, yo pueda recuperar la información sin ningún problema. Y así vamos subiendo en redundancia al aumentar la cantidad de RAID, y eso también va a depender de la cantidad de discos duros, ¿ok? Ahí les di un poquito una explicación un poco rápida, pero para poder entender los que a lo mejor no conocen mucho el concepto, pueden entender qué significa el tema de RAID, redundancia. Otro tema súper importante de los discos duros en general que se utilizan en este tipo de servidores, en este tipo de productos, es que tiene que soportar una buena carga de trabajo. La carga de trabajo yo diría que es clave para poder definir cuál es la necesidad que yo tengo de disco duro. ¿Por qué? Porque si yo tengo y yo defino que la carga de trabajo va a ser demasiado alta y obviamente yo calculo ese número, yo con ese número puedo definir qué disco duro me sirve. Lo vamos a ver a continuación para que ya a ustedes les haga sentido lo que les estoy diciendo. Obviamente que tiene que ser con costos operativos cada vez más bajos. Hoy día, por ejemplo, nuestro disco duro, que fuimos los primeros a nivel mundial en lanzar un disco duro de 22 terabytes. Entonces ya nosotros tenemos un disco duro de 22 terabytes que puede ser instalado en servidores de 2, 4, 6 o hasta 24 bahías. Entonces ahí ustedes se pueden hacer una idea del costo que tenemos por gigabyte hoy día. Tiene que ser obviamente aceptable para la organización o para la familia o quien quiera instalar el servidor NAS. Y también tiene, nuestros discos duros son súper confiables y seguros, lo dicen las tasas de falla que tienen nuestros productos, una tasa de falla muy baja, una de las más bajas de la industria. No, como siempre yo digo, no me crean, pueden ir a revisar las páginas que analizan las tasas de falla a nivel mundial y nuestros productos siempre son los que tienen la menor tasa de falla en este tipo de operaciones. Otro tema súper importante es el firmware que utilizan los discos duros. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente instalan un disco duro independiente a lo mejor de la marca y a veces el disco duro no es reconocido por el producto en el cual yo lo estoy instalando. En el caso de nosotros tenemos una tecnología que se llama NASWare, que está presente en todos nuestros discos duros y que tiene que ver principalmente con el trabajo fino del firmware, de tal manera de que el firmware pueda trabajar en compatibilidad con prácticamente toda la industria de servidores NAS, pero no solamente de que el producto funcione y lo reconozca la BIOS de cada producto donde yo lo voy a instalar, sino que también me permita a través del firmware trabajar de manera correcta la información, que no se pierda información, que no se pierdan paquetes de datos que yo estoy enviando hacia el servidor NAS. Y eso lo permite nuestro sistema NASWare, que es exclusivo de Western Digital. Entrando ya en las categorías de producto, yo creo que con este slide es un slide súper clave para poder entender los distintos sabores que nosotros tenemos en la familia de red. Voy a partir por WD-Red. Inmediatamente les quiero comentar de que, si bien es cierto, hoy día todavía hay en el mercado WD-Red, probablemente este trimestre todavía tengamos bastante producto WD-Red en el mercado, pero es un producto que ya tiene un fin de vida más o menos anunciado. Nosotros vamos en los próximos trimestres ya a tener solamente dos líneas de producto en Red. Va a ser Red Plus y Red Pro. Ahora, no quiere decir que el producto Red que hay hoy día no sea un buen producto. Es un producto excelente y cumple con todas las especificaciones que nosotros tenemos para este segmento. ¿Y cuáles son esas especificaciones? Una de las preguntas que nosotros, que somos asesores de tecnología, tenemos que hacerle a nuestros clientes cuando quieren comprar discos duros red, si es que obviamente no saben, la primera pregunta es, ¿dónde vas a instalar el disco duro? O sea, eso es una pregunta clave.
¿Dónde lo van a instalar? Si el usuario dice, mira, lo voy a instalar en un servidor marca X que tiene 4 bahías, bueno, ya cumple con la primera característica que tiene Red y Red Plus, ¿cierto? Que son productos que están preparados para trabajar en servidores de hasta 8 bahías. Entonces, si el producto donde yo voy a instalar el Red, WD Red, es un producto de menos de 8 bahías o hasta 8 bahías, no voy a tener ningún problema en términos de la carga de trabajo que va a tener ese producto en ese servidor, ¿ya? Otra de las cosas que también obviamente tenemos que preguntar es cuál es la capacidad que necesita el cliente instalar en un servidor NAS. Y el cliente puede decir, mira, yo necesito que tenga 2 terabytes de almacenamiento, 4 terabytes de almacenamiento, 6 terabytes de almacenamiento. Entonces, la otra variable que hay que saber es qué tipo de RAID vamos a tener, ¿ya? ¿Por qué? Porque dependiendo del RAID cuando nosotros definamos el tipo de RAID, nosotros ahí recién podemos definir, bueno, ¿sabes qué? Para esa capacidad, con el RAID que tú estás hablando, entonces tú necesitas tantos terabytes de discos duros. Por decirlo de alguna manera, necesitas 4 discos duros de 10 terabytes, porque necesitas 40 terabytes en total para la capacidad que tú me estás mencionando. Entonces, también una de las formas de discriminar qué producto es el que yo necesito es por capacidad. Si ustedes se fijan en el caso de WD Red, nosotros llegamos solamente hasta 6 terabytes. Entonces, si el producto es de menos de 8 bahías y en términos de capacidad me sirven los 6 terabytes o 4 o 2 terabytes, ¿ya? WD Red es el indicado. Pero si yo necesito mayor capacidad de almacenamiento, independiente de que sean menos de 8 bahías, ahí ya tendría que pasar a Red Plus. ¿Por qué? Porque con Red Plus podemos llegar hasta 14 terabytes, ¿ya? Entonces ahí yo voy haciendo la diferencia entre Red y Red Plus. O sea, la primera diferencia que hay entre esas dos categorías es la capacidad. No estoy hablando ni de rendimiento, ni que es un mejor producto, simplemente capacidad. Ahora, ambos tienen una capacidad de carga de trabajo de 180 terabytes por año. Esos 180 terabytes por año están calculados y se calculan en base justamente a las bahías. Así es que por eso que nosotros decimos que estos productos tienen que ser instalados en servidores de menos de 8 bahías o, dicho de otra forma, hasta 8 bahías. Siempre hay usuarios que dicen, ¿y qué pasa si le pongo estos discos duros a un servidor de, no sé, de 12 bahías o de 16 bahías? Probablemente el disco duro va a funcionar, probablemente el disco duro va a arrancar, va a almacenar la información que tenemos, pero lo que estamos haciendo con ese disco duro es sometiéndolo a un estrés mayor para el cual fue fabricado. ¿Por qué? Porque nosotros lo fabricamos primero para que funcione en hasta 8 bahías y segundo para que funcione con 180 terabytes por año. Todo eso se puede calcular y hay calculadores que ustedes pueden buscar en internet que les pueden ayudar un poco a poder dimensionar cómo es el proyecto. La garantía es de 3 años y el MTBF es de 1 millón de horas. El MTBF es el tiempo entre fallos lógicos que se producen en los discos. O sea, es un indicador importante en términos también de la confiabilidad de la información. Ahora, cuando nosotros tenemos un proyecto o el usuario necesita instalar discos duros en un servidor de más de 8 bahías, y ahí tenemos que pasar a un Red Pro, ¿ya? ¿Cuál es la característica principal o la primera característica de Red Pro? Es que podemos instalar Red Pro hasta servidores de 24 bahías, ¿ok? Las capacidades van desde los 2 terabytes hasta 22 terabytes. Acá tenemos una carga de trabajo el doble que en el caso de Red y Red Plus, 300 terabytes por año. Tenemos 5 años de garantía y tenemos el mismo MTBF que sus hermanos menores, por decirlo de alguna manera. Siempre se pregunta y siempre nos comentan, ¿puedo instalar un WD Red Pro en un servidor de 4 bahías? Sí, puede instalar un WD Red Pro en un servidor de 4 bahías. La pregunta es, ¿necesito instalar un WD Red Pro en 4 bahías? Eso se va a determinar de acuerdo a la carga de trabajo que yo defina para ese servidor. Probablemente con un Red Plus
sea suficiente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esos cálculos en términos de la cantidad de bahías. No quiere decir que ustedes no pueden instalar al hermano mayor, por decirlo de alguna manera, que es Red Pro, en un servidor más pequeño para el cual está diseñado. Va a funcionar y va a funcionar obviamente mucho más holgado que los otros participantes de la familia. Por lo tanto, ahí ustedes con estas características tienen que ir definiendo y asesorando a los clientes de acuerdo a las necesidades que ellos tengan. Como les decía, WD-Red todavía es un producto que está vigente, pero ya se ha anunciado el fin de vida, por lo tanto ya comenzamos a poner un poco más foco en Red Plus y Red Pro, que van a ser nuestras dos categorías principales. WD-Red, como les decía al principio, está preparado hasta 8 bahías, hasta 6 terabytes, 180 terabytes por año, garantía 3 años. Está pensado, los casos de uso para red, está pensado para obviamente almacenar en un servidor NAS en casa, para almacenar información de la familia, copias de seguridad, por ejemplo, de nuestros computadores, para proteger la información. Está pensado, en definitiva, para usuarios home, por decirlo de alguna manera. Cuando ya hablamos de Red Plus, llegamos hasta los 14 terabytes, también seguimos teniendo la limitante, ¿cierto? Que nosotros ponemos de hasta, la recomendación que nosotros hacemos es a hasta 8 bahías, la misma carga de trabajo, 180 terabytes por año, la misma garantía y la misma MTBF. Pero aquí ya podemos ir ampliando un poco el espectro de usabilidad del producto. Ya podemos incluir también a usuarios profesionales, usuarios que necesitan o que envían mucha información, fotógrafos, por ejemplo, estudios de grabación, etcétera, o también en pequeñas oficinas que yo necesite poder administrar la información de los usuarios que yo tenga en esa empresa. Eh, súper interesante es que ya nosotros tenemos en el mercado habilitados en los productos de 4 y 6 terabytes. ¿Por qué es tan importante ya los productos de 4 y 6 terabytes? Con esos PAN numbers después le pueden pedir a sus asesores de venta que le envíen estas fichas. Es porque ya nosotros comenzamos a utilizar una nueva tecnología dentro de estos productos. Seguimos utilizando la tecnología CMR, que tiene que ver cómo es la densidad de cada uno de los platos. Con CMR nosotros ya podemos alcanzar 2 terabytes por plato. Tenemos un 24% de reducción en el consumo y tenemos también un 42% de aumento en el rendimiento en la escritura aleatoria que vamos a explicar ahora. ¿Por qué es tan importante poder aumentar el rendimiento en la escritura aleatoria? Porque, como ustedes saben, el servidor NAS probablemente tenga más de un disco duro en ese servidor donde yo lo tengo instalado. Y cuando los usuarios, como ustedes pueden ver ahí en la infografía, cuando los usuarios mandan información, esa información se tiene que comenzar a replicar en los distintos discos que yo tengo en el servidor NAS. O sea, el servidor tiene que decidir en qué sector lo va a colocar, en cuántos discos duros los va a colocar, de acuerdo también al sistema RAID que yo haya definido. Por lo tanto, estos nuevos modelos lo que está haciendo es que ayuda justamente al sistema a poder definir de mejor manera cómo se va escribiendo la información dentro de los discos duros, ¿ya? Esta tecnología ya va a estar presente en este año prácticamente en todo el portafolio, pero en el caso de Red Plus, por el momento está disponible en 4 o 6 terabytes y desde los 10 terabytes hacia adelante también está disponible. Cuando hablamos de Red Pro, también, como les decía anteriormente, acá podemos llegar hasta los 22 terabytes. Interesante que aquí ya aumentamos la capacidad, podemos instalarlo en servidores NAS de hasta 24 bahías, tiene una carga de trabajo de 300 terabytes por año y una garantía de 5 años. ¿Para qué está dirigido y cuál es el grupo de usuarios en los cuales nosotros como Western Digital recomendamos este tipo de producto? Bueno, aquí ya estamos hablando de centros de datos un poco más grandes que lo que veíamos anteriormente. Ya no solamente podemos instalarlo en una pequeña empresa, sino que podemos instalarlo en una mediana o en una gran empresa, de acuerdo, obviamente, a las especificaciones que cada proyecto tenga.
Nosotros también, como les decía al principio, fuimos los primeros en lanzar 22 terabytes a nivel mundial. Fue el primer disco duro en llegar en esta capacidad, no solamente en Red Pro, sino que también en nuestras otras categorías de productos. O sea, fuimos los primeros en lanzar la capacidad de 22 terabytes. Hay mucha tecnología dentro de un disco duro, por ejemplo, de 22 terabytes. La primera es ya estamos utilizando la tecnología de CMR de 2 terabytes por plato. Ahora, fíjense ustedes de que en un disco duro, ahora para poder hacer 22 terabytes, tengo que tener 10 platos, ¿ya? Eh, y diez platos obviamente generan mucho calor, hay mucha fricción internamente. Sin embargo, para eso nosotros tenemos una tecnología que se llama HelioSeal, que simplemente la idea es que en vez de que el disco duro internamente esté el aire presente, nosotros los rellenamos con helio. ¿Por qué? Porque el helio es más liviano que el aire y al ser más liviano nos ayuda a mejorar el control de temperatura interno. Eso es una tecnología que solamente nosotros tenemos a nivel mundial. Otra tecnología súper importante es que si ustedes se fijan, son 10 terabytes, eh, perdón, 10 platos. A 2 terabytes por plato tenemos 20 terabytes. Entonces la pregunta es cómo yo puedo llegar a los 22 terabytes por plato. Bueno, ahí nosotros utilizamos una nueva tecnología que se llama OptiNAND, donde yo a través de memoria NAND voy agregando información en la memoria NAND de tal manera de, primero, hacer más confiable el acceso a la información, hacer más rápido la grabación y que se grabe correctamente después en el disco duro. Se lo voy a explicar a continuación. Como les decía, nosotros en el caso de la tecnología OptiNAND somos los únicos que tenemos esta tecnología a nivel mundial y principalmente para poder entenderlo de forma sencilla, la memoria OptiNAND lo que hace es que los actuadores que están físicamente al interior del disco duro vayan metiendo la información en primer lugar o vayan utilizando la capacidad de la memoria flash que yo tengo dentro del disco duro como parte del almacenamiento primario, de tal manera de que el usuario puede acceder a la información más rápido y cuando yo grabo la información, después al momento de alojar esa información en el disco duro, todos los procesos son mucho más rápidos y aumento de esa manera el rendimiento general. Ahora, ahí ya vimos claramente, ¿cierto?, cuáles eran nuestros tres sabores en lo que tiene que ver con discos duros, pero nosotros también tenemos nuestra línea de red en SSDs, que también es un segmento que está creciendo muchísimo a nivel mundial. Y la pregunta que nos hacen los usuarios, bueno, ¿y dónde utilizo el SSD? Bueno, el SSD tiene hoy día dos funciones, ¿ya? La primera y la más importante, la que nosotros creemos más importante, es para todo lo que tiene que ver con caching o memoria caché. Muchos de los servidores NAS que hoy día se están lanzando y que hay en el mercado, muchos ya, tú puedes ponerle discos duros para almacenar la información y puedes poner un SSD para hacer caching. ¿Qué es lo que va a hacer el caching en el servidor NAS? Simplemente una memoria de traspaso, es decir, yo voy a grabar en esa memoria las cosas más importantes de acceso más rápido y después esa información se graba en los discos duros cuando ya el usuario no necesita el acceso a esa información. De tal manera que el usuario va a tener un aumento de rendimiento considerable. ¿Por qué? Porque él va a estar accediendo principalmente a la información que está alojada en la memoria caché, que en este caso es un SSD. Y el segundo uso es como almacenamiento primario. O sea, en vez de utilizar un disco duro, yo puedo utilizar un SSD, que también no son los típicos SSD que nosotros vendemos para computadoras. O sea, son SSDs
que tienen las características de un SSD para servidores NAS, 24/7, alta carga de trabajo, ¿ok? Por lo tanto, no se les ocurra ofrecerle a un cliente, por ejemplo, un Green. Ustedes me imagino que conocen nuestros SSD Green. SSD Green, si bien es cierto, es un excelente producto, pero es un excelente producto para computadora. No es un excelente producto para un servidor NAS. Para eso tenemos que elegir el color correcto. Entonces ahí están los dos niveles de uso de los SSDs. Ahora, hablando un poquito del tema de costos del tema de SSD en comparación con los discos duros, sin ninguna duda que el costo, ¿cierto?, de adquisición de un producto de discos duros va a ser siempre más barato que el costo que yo tenga de acceder a la misma capacidad de almacenamiento, pero si yo elijo todo, que sea todo flash. O sea, el costo va a ser altísimo, pero también voy a aumentar el rendimiento. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que asesorar a los clientes de la mejor manera. Principalmente, los servidores NAS principalmente utilizan discos duros. ¿Por qué? Por el costo que tiene el disco duro, el costo por gigabyte que tiene el disco duro. Pero estamos viendo que hay un aumento muy importante en el uso de SSD para ayudar al servidor NAS a ser inclusive un poco más rápido. ¿Ok? Entonces ahí es donde el usuario puede ir definiendo una mezcla entre eh, discos duros y SSDs. No solamente discos duros y no todo flash, pero podemos buscar términos medios donde yo puedo combinar los discos duros con memoria flash y de esa manera poder aumentar el rendimiento. Y estos gráficos justamente indican cómo se aumenta el rendimiento y cuáles son los costos por transacción. Las transacciones por minuto aumentan considerablemente cuando nosotros tenemos presente en el sistema SSD. Entonces, en el primer cuadro, ustedes pueden ver que hay tres barras, ¿cierto? Donde es el mismo ejercicio en los tres cuadros, simplemente que se cambian los usuarios concurrentes que van a acceder al servidor NAS. Si ustedes se fijan, el costo de las transacciones o las transacciones por minuto, ¿ya? Cuando nosotros tenemos SSD NVMe, que es la barra roja, el sistema, perdón, aumenta en 434%, ¿ok? Versus si yo tuviese solo discos duros. Ahora, dicho de otra manera, si yo solamente tengo discos duros en el servidor NAS, el servidor NAS va a andar perfectamente, yo voy a poder acceder a la información, pero si yo necesito que la información esté más rápida de lo que me está entregando ese servidor NAS en ese momento, yo tengo esas dos opciones. Puedo ir y aumentar el rendimiento poniendo un SSD, ¿ya? SATA, y voy a tener el rendimiento que ustedes ven ahí en la barra gris oscura. O puedo poner un SSD NVMe para hacer caching, que es la barra roja, y aumentar un 434%. Entonces todo va a ir dependiendo siempre de el poder adquisitivo o de el dinero que cuente para hacer el proyecto el cliente. La misma diferencia que hay en 20 usuarios concurrentes, podemos ver también con un 50 usuarios concurrentes, donde el rendimiento con NVMe aumenta un 603% y el costo por transacción es un 78% más bajo. Y cuando ya tenemos 200 usuarios concurrentes, si bien es cierto, el porcentaje baja, pero sigue siendo un 280% y un 59% más bajo el costo por transacción. ¿Ok? Por lo tanto, si hay posibilidades de poder ofrecer este tipo de productos, si el servidor acepta también poder instalar un SSD NVMe para hacer caching, obviamente, como ustedes están viendo, es recomendable. Ahora, si el servidor no lo tiene, simplemente seguimos con discos duros o podemos hacer la mezcla. Los usuarios siempre nos preguntan, bueno, ¿y qué hago o qué hacemos porque este proyecto son de más de 24 bahías? Recordemos que WD Red Pro nos pone esta limitante, ¿cierto?, de hasta 24 bahías, pero ¿qué pasa si tengo un proyecto de más de 24 bahías? Bueno, ahí ya nos tenemos que ir a una nueva categoría de producto que es WD Gold. Lo vamos a ver muy rápidamente. También conserva las mismas características que hablábamos de Red,
también se puede hacer RAID, también es 24/7, pero la gran diferencia es que WD Gold es un disco duro multiplataforma. Es decir, nosotros podemos instalar un WD Gold en un servidor NAS, puedo instalarlo en un servidor de correo, puedo instalarlo en un servidor de aplicaciones. O sea, como yo dije en algún momento en una presentación hace un tiempo, WD Gold es el jugador que yo puedo poner en cualquier posición dentro del campo y va a andar bien. ¿Ok? Está preparado para poder funcionar en cualquier plataforma, siempre y cuando la plataforma sea empresarial. O sea, estamos hablando en ese tipo de productos, porque a veces también nos preguntan, ¿y puedo poner un WD Gold porque como nosotros decimos que este es uno de los mejores productos que nosotros tenemos en términos de carga de trabajo, etcétera, etcétera. La gente piensa que como es el mejor, yo podría, por ejemplo, ponerlo en un computador gamer. Entonces, claro, nosotros tenemos preguntas, ¿puedo poner un WD Gold en un gamer? Porque el gamer está pensando en tener lo mejor en su computador. Entonces, la respuesta claramente no, no es un disco duro preparado para gaming. Es un disco duro está preparado para funcionar en ambientes empresariales. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son un poco las características que tiene WD Gold? Bueno, la carga de trabajo aquí aumentamos ya a 550 terabytes de escritura. Por eso que WD Gold es un producto que ya nosotros recomendamos de más de 24 bahías. ¿Por qué? Por la carga de trabajo que tiene. Clase empresarial, 24/7, ya está hasta en 22 terabytes. Así que es un producto realmente de un gran rendimiento. Nosotros todo lo que tiene que ver con clase empresarial lo tenemos en dos categorías. En una categoría está Ultrastar y en la otra categoría está WD Gold. Ambos productos ustedes pueden adquirirlos a través de Incomex. Probablemente vamos a tener más disponibilidad de WD Gold y probablemente si ustedes necesitan, por ejemplo, de que el producto tiene un tema de trabajo del formato del paquete que se graba en el disco duro tiene que ser 4KN, bueno, ahí tienen que ir a un Ultrastar. ¿Por qué? Porque el WD Gold es 512E. Yo sé que son tecnicismos muy específicos, pero ahí hay diferencias entre uno y otro. Entonces, como comentario, probablemente tengamos más disponibilidad de Gold que Ultrastar, pero también ustedes podrían solicitar a través de sus asesores en Incomex Ultrastar para poder satisfacer algún tipo de necesidad. Y con esto yo termino. Como dijimos al principio me imagino bueno, no sé, no estoy mirando el chat en estos momentos, pero si hay preguntas. Sí, Osvaldo, Uh-huh. tenemos varias preguntas. Quiero agradecerles a todos por su asistencia y vamos a continuar. Mira, tenemos unas preguntas de Augusto de Félix Ore. Dice, ¿siempre el mínimo será de 8? Me imagino que se refiere a las bahías en el tema de los NAS. Ah, claro. Bueno, en el caso de los servidores NAS y en términos de las bahías, la cantidad de bahías es el máximo de bahías donde puede ser instalado el disco duro. Es decir, si yo voy a instalar WD Red o Red Plus, puedo instalarlo en un servidor de hasta 8 bahías. ¿Qué son las bahías? Son la cantidad de discos duros que yo voy a poner. Es decir, voy a poder poner hasta 8 discos duros en un mismo dispositivo. Cuando pasamos a W Red Pro, yo puedo poner hasta 24 discos duros en un mismo dispositivo. Ese es el máximo. Obviamente que puedo poner menos. El máximo es el máximo que nosotros recomendamos. Sí, entonces el mínimo son 8, no hay de 4, no hay menos de eso. No, no, es que Esa la sería cantidad como de la pregunta. bahías, es que es importante que entendamos claramente este punto. La cantidad de bahías la define el fabricante del servidor NAS, no nosotros. Nosotros solamente vamos a poner los discos Ah, bien, duros en la cantidad de bahías del fabricante de servidores NAS. Y ahí, por ejemplo, una marca que ustedes que comercializan, QNAP, QNAP tiene servidores NAS de 2 bahías, tiene servidores NAS de 4, de 6, de 8, de 12, 16, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo del perfecto. producto de QNAP, es el disco duro que yo tengo que recomendar. Sí, tenemos otra pregunta. Dice, ¿los RAID, me imagino que es cuando haces arreglo, deben tener la misma capacidad? Sí,
Sí, sí, la recomendación siempre es, cuando yo defina arreglos RAID, siempre tienen que ser de la misma capacidad, el disco duro. Sí. Perfecto. Dice, ¿cómo funciona la memoria caché de WD Red? Si tiene alguna tecnología especial o diferencial. Ah, no sé si se refiere a la memoria caché del disco duro, no sé si se me refiere a la memoria caché de lo que estábamos hablando de los SSDs, pero le Yo voy a creo que contestar. eran los discos duros. Ok. En el caso del el disco duro, todos los discos duros, no solamente Red, tienen su propia memoria caché. Todos. Tienen 64 megabytes de memoria caché, 128, algunos tienen 256. Esas son las tres categorías. Y en el caso de WD Red, también nosotros tenemos productos de 128 megabytes de memoria caché o de 256. Y eso funciona igual para todos los discos duros. Es una memoria temporal donde la información es alojada ahí en esa memoria de tal manera de poder acceder a esa información en el sistema operativo, que el sistema operativo que yo esté utilizando pueda sacar información desde esa memoria más rápido que ir a buscarla a el disco duro. Así funciona la memoria caché y eso funciona en nuestra marca y en todas las marcas y en todos los discos duros. Pero cuando hablamos de el tema de OptiNAND, que es la tecnología donde nosotros ponemos memoria dentro del disco duro, eso es parte del almacenamiento. No es una memoria de acceso aleatorio como es una memoria caché. Y ahí el usuario que compra un disco duro con OptiNAND va a tener un aumento de rendimiento por tener solamente OptiNAND y va a tener también una capacidad de almacenamiento directamente en el NAND que yo tengo en el producto. Ahora, esto es transparente para el usuario, no es que el usuario vaya a poner un disco duro que tiene OptiNAND y vaya a ver 20 terabytes o 21 terabytes de disco duro y esta capacidad de memoria flash. No, ellos van a ver los 22 terabytes como un todo, pero internamente sabemos que nosotros sí tenemos una memoria importante dentro del disco duro, que no es la memoria caché, que va a ayudar a aumentar el rendimiento y la confiabilidad de los datos. Gracias, Osvaldo. Osvaldo, otra pregunta. Wilber Apaza dice, ¿cuál es el tiempo de vida de estos discos? Si bien es cierto, tú colocaste, creo que horas, de pronto traducirlo en términos de años, algo para los Red, a los Pro y los Plus. Sí, sí, siempre nos hacen mucho esa pregunta y la verdad que es muy difícil poder determinar la vida útil de un disco duro. Es como que nosotros también tratemos de ver cuál es la vida útil de un automóvil. No tenemos forma de saberlo. ¿Por qué? Porque va a depender dónde voy a utilizar el automóvil, va a depender de cuántos kilómetros haga yo al día con el automóvil, va a depender si lo utilizo en la calle o lo utilizo en el cerro, ¿cierto? Lo mismo pasa con el disco duro. El disco duro depende en la temperatura ambiente donde yo lo tenga instalado, depende de cuánta información yo le ponga al disco duro diariamente, si es que está bajo la recomendación del fabricante. Por ejemplo, nosotros decimos 180 terabytes por año. O sea, si es que el disco duro está a menos de 180 terabytes por año, después ya tenemos que ir mirando otras variables. Variables, por ejemplo, si es que donde yo lo tengo instalado hay mucho movimiento, lo estoy moviendo de un lado para otro. O sea, es muy difícil de poder determinar cuánto puede durar un disco duro, pero nosotros tenemos instalaciones donde hay discos duros que están muchos años funcionando sin ningún problema. Pero, o sea, sería mentirles decir una cantidad de años, es imposible. Lo que sí nosotros hacemos es ofrecer una garantía, de tal manera de que en el caso de Red y Red Plus, podemos cubrir la garantía completa hasta 3 años, que es un tiempo realmente suficiente. Y en el caso de Red Pro o Gold, son 5 años de garantía. Eso sí, es algo que nosotros ya tenemos definido por norma, pero cuánto dura es muy difícil de poder responder esa pregunta. Entendido. Tenemos otra pregunta. César Zapana dice, ¿qué es SMR y CMR en cuanto a tecnología, si es propia o no de WD?
No, no es propia de nosotros, pero sí la forma en que se está utilizando sí es propia de nosotros, por ejemplo, con el tema de Optinand. SMR y CMR es la forma en que se construyen los platos en términos de la densidad de la información que yo voy a poner por plato, ¿ok? Por ejemplo, en SMR, si no me equivoco, estaba en 1.2 o en 1.5 terabytes por plato como máximo, ¿ok? O sea, la densidad que yo puedo poner en un plato es hasta 1.2, creo que es la capacidad máxima en un plato de SMR, que es la tecnología que se ocupa para construir el plato en términos de la densidad. Y CMR es justamente una tecnología más avanzada en el cual yo puedo meter 2 terabytes en un plato en términos de la densidad y cómo se graba la información al interior. ¿Okay? Ahora, ¿qué nos permite justamente el CMR? Es bajar el costo también del producto. O sea, esta tecnología lo que viene a hacer es, como vamos a utilizar menos platos, nosotros podemos obviamente tener un producto más barato. ¿Por qué? Porque voy a utilizar menos platos. Y también al utilizar menos platos voy a generar menos temperatura, menos fricción interior, por lo tanto la vida útil del producto se va a alargar, por lo tanto los beneficios son muy buenos. Pero esa es la diferencia explicada a grandes rasgos. Gracias, Osvaldo, bastante interesante. Tenemos una pregunta de Rocío Reynoso. Dice, entonces, ¿WD Red sale del mercado? ¿Debemos apostarle al Red Pro y al Red Plus? Sí, sí, sí. La respuesta es sale del mercado, pero no quiere decir que lo que haya o lo que vaya llegando a los mercados, porque también tiene que ver con la fabricación. A veces, pues, por ejemplo, este trimestre nosotros probablemente tengamos más productos de WD Red en algunos países, sobre todo, por ejemplo, para Brasil. Y es un producto absolutamente válido que tiene las mismas características de Red Plus. O sea, no quiero que se queden con un mensaje de que uno es mejor que otro. Pero sí en el corto plazo, corto y mediano plazo, vamos a quedar con solamente dos categorías, Red Plus y Red Pro. Perfecto. Dice Gerardo Vaca, ¿hay servidores NAS que solamente utilicen SSD en NVMe, o sea, que tengan esa tecnología o solamente es como complemento a los discos duros tradicionales? Esa sería como mi interpretación. Sí, hay servidores NAS que solamente que están fabricados para utilizar solamente SSDs. Ahora, ¿qué tipo de SSDs? Bueno, va a depender del fabricante porque también en los distintos tipos de SSD hay distintos formatos. Hay formato U2, hay formato SATA, hay formato NVMe. Pero sí, respondiendo a la pregunta, sí, hay servidores NAS que solamente utilizan SSDs. Y ahí hay que discriminar qué tipo de SSDs es el que utiliza y obviamente elegir el producto correcto. Perfecto. Mira, tenemos dos participaciones. Dice Jesús Guevara, WD Gold, no hay stock. Ofrecemos el red y que si vamos a mejorar los tiempos de disponibilidad en esos discos, Sí, a ver, en los Gold, me imagino que hace referencia. sí, sí. Bueno, Gold probablemente haya bajo stock porque es un producto que tiene mucho que ver con proyectos. Entonces, a medida que van saliendo proyectos, se van trayendo ese tipo de producto. Pero respondiendo a la pregunta, sí, debería mejorar la disponibilidad de productos por una razón muy importante. Nosotros como Western Digital, yo creo que ustedes conocen por ejemplo, nuestro portafolio para videovigilancia, WD Purple, el moradito. Nosotros, ese producto, hoy día somos líderes en América Latina, en Purple. ¿Por qué? Porque hicimos un trabajo, ¿cierto?, de evangelización en toda la región hace muchos años atrás. Y es lo que estamos haciendo ahora con Red. Como vemos que Red y la categoría de NAS es una categoría que está creciendo a nivel mundial, nosotros como compañía estamos poniendo mucho foco. Al nosotros como compañía estar poniendo mucho foco, sin duda que nuestros mayoristas, como es el caso de Incomex, también ya están apostando
mayor inventario. Así que, y también estamos haciendo muchas más acciones de marketing. Ustedes van a estar viendo en sus mercados, en sus países, que estamos corriendo ya varias acciones de marketing, promocionando el producto, vamos a hacer muchas charlas. Así que de alguna manera eso va a ir ayudando a que los mayoristas tengan más inventario en sus, obviamente, sus stocks. Así que eso va a ir paulatinamente mejorando, sin duda, sin duda. Te- Tenemos dos preguntas, yo creo que ahí finalizamos las preguntas. Les voy a dejar mi correo para si tienen alguna adicional, me la comparten y a través de Leonardo se las respondemos, pero sí tenemos que agilizar porque ya se nos está agotando el tiempo. Nos ¿Ok? falta hacer la entrega de las gift cards. Entonces, mira, dice acá Joel, ¿cuál es la velocidad de escritura y lectura del Ultrastar? Me imagino que son los Gold. La de Ultrastar, bueno, o de Gold. Las velocidades de escritura, bueno, primero la rotación son discos duros de 7200 RPM y la velocidad de escritura está en torno a los 600 megabytes por segundo. Perfecto. Dice Aldo Castro, ¿cuál es el TBW de los discos SSD, SATA y NVMe? Ok, los TW son los terabytes de escritura. Eso es una excelente pregunta porque uno de los aspectos más importantes de un SSD, de hecho, yo diría que es la primera pregunta que uno debería hacer cuando compra SSDs, y no solamente SSD de red, sino que cuando uno compra un Green o cuando uno compra un Blue o un Black. ¿Por qué? Porque la durabilidad, en el caso de los SSD, se define por durabilidad, y cuando nos hacen esta pregunta de cuántos terabytes de escritura tiene un SSD, lo que están preguntando es la durabilidad del SSD, cómo está fabricado. Y en el caso de red va a depender un poco del producto, pero parten en los 600 terabytes de escritura. Parten en los 600. Como les decía, este webinar estará disponible en el canal de YouTube de Incomex. Los invito a que se suscriban y activen la opción de notificaciones. Ahí van a recibir bastante información de nuevos videos. Nuevamente les agradezco a nombre de Incomex y de Western Digital su participación y asistencia el día de hoy. Muchísimas gracias, Osvaldo, por tu apoyo y No, excelente charla. muchas gracias a ustedes, al equipo de Incomex, y a todos los que participaron. Muchas gracias por el tiempo. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por todo. Así será. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Chao, chao.